Listo, muchachos. Entonces damos por iniciada la segunda videollamada, que es lo de retroalimentación y las dudas y las inquietudes que tengan respecto a los soportes vistos y al trabajo de consulta que realizaron. Si tienen alguna duda o inquietud, la idea es que compartan con todo el grupo esta duda o inquietud para que podamos resolverla. No sé cómo les fue con el ejercicio, el pequeño ejercicio de consulta que les había puesto de consultar qué era pH y qué era pOH, porque era importante el estudio de estas en química y pues en la naturaleza y, y cómo les fue con el horario no, perdón, estoy pensando en el horario por Carlos, con los ejercicios, perdón. Pues, profe, a mí, pues, en lo de las consultas y, pues, hasta el cuarto punto me fue bien, pues, consulté todo, pero, pues, ya desde el quinto punto, que es calcular el pH y eso, pues, sí se me dificultó un poco, pues, Ok, los videos que mandaste, pues, como que no me quedó muy claro. Los listo, vi, los Carlos. vi. Entonces, para el caso de, Carlos, antes de esto ya quedó agregado en el grupo de química de 1 de media. Entonces, volviendo al trabajo que les había indicado para la actividad, en los puntos de los ejercicios, tenemos que nos están dando una cantidad de sustancia, una masa, una cierta masa, y nos están diciendo que está disuelta en alguna solución, ¿de acuerdo? Entonces, encontramos, por ejemplo, para el quinto punto, que nos están pidiendo que calculemos el pOH, perdón, el pH, el pOH y el pH respectivamente en estos ejercicios. Nos están dando una cantidad que son 0.150 gramos de ácido clorhídrico en 5.40 litros de solución. Para este ejercicio particularmente, ¿qué teníamos que hacer, muchachos? Entonces, en el video se explicaba el paso a paso para calcular o encontrar las moles, que es la unidad de sustancia fundamental para química. Cuando nosotros estamos hablando de moles, estamos hablando de la cantidad de sustancia que hay, eh, bien sea en átomos, en partículas o en moléculas. ¿De acuerdo? Para este caso estamos trabajando con ácido clorhídrico, que es el HCl, el que ustedes ven ahí en el quinto ejercicio, y nos están diciendo que hay 0.150 gramos de ese ácido en 5.40 litros de solución. Entonces, que calculemos el pH, es decir, la cantidad, el potencial de hidrógeno que hay en esa solución, en la cual se encuentra presente este ácido. Lo más, lo más probable, y haciendo una deducción del tipo de sustancia, nos damos cuenta que el HCl es un ácido, ¿no? Es un ácido hidrácido, y es hidrácido porque carece de oxígeno en su estructura. Ahora, si es un ácido, lo más probable es que el pH sea inferior a 7, por lo que veníamos hablando. Los ácidos se encuentran en un rango o adoptan valores en un rango de 7 hacia abajo, de 6.9 hacia abajo. Al ser un ácido, lo más probable es que el pH sea inferior a 7, de hecho muy bajo. ¿Qué hacíamos con estos ejercicios, chicos? Para el caso de calcular el pH teníamos que tener en cuenta tres cositas: la cantidad de sustancia, el volumen de la solución y las moles. Para el caso del ácido clorhídrico, ¿qué teníamos que hacer? Nos daban una cantidad de sustancia en gramos, que son 0.150 gramos. Para el caso de los 0.150 gramos de ácido clorhídrico, teníamos, antes de seguir, teníamos que pasar de gramos a moles. No sé, para las personas que están en videollamadas, hicieron este ejercicio y cuántas moles les dio. Pues, profe, yo estaba haciendo ese ejercicio y, pues, da, o sea, lo que me dio a mí es 0.00416. Listo. ¿Qué teníamos que hacer, chicos? Teníamos que tomar ese dato de 0.150 gramos y tener presente el peso molecular del ácido clorhídrico. Recuerden que esto, lo habíamos trabajado en la primera clase, en las primeras clases presenciales que yo les había hablado
mucho acerca de la cantidad de sustancia de las moles y que la tuviéramos presente para seguir trabajando en el curso, que lo íbamos a trabajar mucho. Para el caso del peso molecular o del peso fórmula de las sustancias, se hacían sumando los pesos atómicos de los elementos presentes en las sustancias. Para el caso del ácido clorhídrico, teníamos que tener en cuenta el peso atómico del cloro y el peso atómico del hidrógeno y sumarlos. Así se calculaba el peso molecular o el peso fórmula de este compuesto. Pero entonces, chicos, si tenemos acceso a Internet en el buscador, simplemente podríamos buscarlo después de calcularlo para corroborar como ácido clorhídrico peso molecular. El primer dato que nos arroja Google es acerca del peso molecular. Entonces, chicos, corroborando con lo que yo había sumado me daba 36. El cloro pesa 35 y el hidrógeno pesa 1. Entonces, para el caso del buscador es un poquito más preciso porque tiene en cuenta los decimales. Entonces me está indicando que el peso molecular del ácido clorhídrico es 36.46. ¿Qué hacía entonces, chicos? Como se indicaba en el soporte audiovisual, teníamos que partir de los gramos de ese ácido y teníamos que hacer el factor de conversión de gramos a moles. Es bastante importante que reforcemos en este aspecto porque de ahora en adelante los temas que se vienen es a partir de los moles. Si presentamos más dudas o inquietudes respecto a esto, eh, podemos en la siguiente clase hacer hasta una tercera videollamada para que no queden dudas o inquietudes respecto a eso, para reforzar eso, compartiéndoles, claro, los videos o los soportes de las guías, como ya lo hemos venido haciendo, solo en dado caso de reforzar, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, para el caso de pasar de esos gramos a moles, teníamos que tener en cuenta el peso del ácido, que era 0.150, y como estaba en gramos, eh, el factor de conversión de mol a gramo, las moles quedaban arriba y los gramos abajo. Eso lo multiplicábamos por un mol y lo dividíamos en 36.46. No sé si hicieron ustedes así ese factor de conversión. Pues sí, yo lo hice así, profe, pero pues en el Listo. gramo puse 36 nada más, no puse Ah, 36, listo, de acuerdo. coma, eso, lo hice en 36 36,46. gramos. Ah, ok, listo. Entonces por eso las cifras significativas son diferentes, porque haciendo ese cálculo a mí me da 0.004114. Es bastante aproximado al que ustedes trabajaron, ¿de acuerdo? Ya teniendo las moles y teniendo el dato de los litros de solución, que son 5.40, lo que hacía simplemente era dividir el resultado de moles en esa cantidad de solución, que son 5.40. ¿Y por qué lo divido en esa cantidad de solución o en esa cantidad de líquido que me está dando el ejercicio? De solución, mejor dicho, dejémoslo solo en solución. Eh, Como se pudieron dar cuenta en el punto 2, consultamos algo acerca de la molaridad y normalidad en química. Para el caso de la molaridad, es la unidad de concentración, una de las que más se trabajan en química, y es el número de moles sobre los litros de solución. Entonces, cuando ya calculábamos las moles, lo pasábamos a litros y me daba una concentración molar de 0.00076. Teniendo esa concentración molar, podía calcular, o bueno, podría calcular el pH de la solución a partir de la concentración molar. No sé cuánto les dio ese punto, entonces para que por favor puedan compartir sus respuestas y podamos seguir discutiendo sus dudas o inquietudes respecto a estos ejercicios. Pues sí, profe, o sea, a mí sí me dio 0.00077. O sea, es un poco parecido, pero pues por lo que, pues en su ejercicio lo dividió por 36 Ah, punto treinta y algo. seis Entonces, punto cuarenta y seis, sí. eso, y Bueno, entonces yo como lo dividí en 36, entonces me dio
0.00777. Claro, como fue lo de, como fue lo de qué, lo de las cifras significativas. Entonces, eso solo varía un poquito en la respuesta, pero no es tanto. Es importante que tengamos en cuenta las cifras significativas para ser más precisos y exactos con los resultados, pero de igual forma para estos primeros ejercicios no influye tanto, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso del pH, ya teniendo la concentración, ¿cuánto les dio, chicos? Planteando la reacción o teniendo en cuenta la reacción, era solo aplicar el logaritmo negativo de la concentración de iones hidronio, ¿no? Por eso les decía que era recomendable trabajar con las calculadoras científicas o si no tenían la calculadora científica a mano, con una calculadora científica de sus computadores, que es, que es también bastante buena. Pero entonces por facilidad y por ser más prácticos, prefiero trabajar con la calculadora. Entonces, chicos, ¿cuánto les dio ese primer pH? Era solo aplicar el logaritmo negativo de esa concentración. Pues, profe, si saco el ¿Cuánto les dio logaritmo ese pH, chicos? del De... 0.0077, me Exacto, da, sí, señor. Así se sí, calculaba el pH. sí, correcto. El El pH logaritmo se entonces calculaba de a eso, partir del logaritmo negativo. el logaritmo me da menos 2.113. Pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta, Carlos, que el logaritmo para el pH es logaritmo negativo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer, chicos? A mí, por ejemplo, me está dando en la respuesta 3.11, es decir, que es un pH ácido, pero no tan ácido. ¿De dónde salió ese resultado? Otra vez teniendo en cuenta las moles divididas en el volumen, que fue un valor bastante similar que nosotros ya habíamos trabajado, entonces teníamos que eran, después de tener la molaridad, es decir, esas moles en esos litros de solución, después de tener después de tener el dato de las moles, que eran 0.00076, lo que hacíamos con esa concentración molar era calcular el pH a partir del logaritmo negativo. ¿Cómo se calculaba el logaritmo negativo? En sus calculadoras debían escribir menos el logaritmo de esa concentración. Entonces quedaría como menos el menos logaritmo o menos log de entre paréntesis 0.00076. No sé si a todos les dio el mismo resultado que a mí me está dando en el pH, o bueno, que me dio en ese primer ejercicio. Entonces, para el caso del cálculo de esa concentración de ese pH, teníamos que en la calculadora íbamos a escribir menos el logaritmo de 0.0007, que fue la concentración molar que nosotros ya calculamos a partir pues de los gramos de ácido que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, chicos, no sé si a los demás les dio similar o si tienen dudas o inquietudes con este ejercicio. No, profe, con el segundo. O sea, con el sexto es el que no entendí. Con el sexto, bien, Melanie, entonces ya vamos para el sexto. Entonces, chicos, si era 0. Sí, 0.00, entonces tengamos en cuenta este 6 y este 1. Ese valor de 0.000761 fue la concentración molar que calculamos del ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Es decir, ese fue el valor que calculamos a partir de sacarle las moles al HCl y dividir ese valor en los 5.40 litros de solución.
Para calcular el pH, ¿qué hacemos? Decimos que el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración molar, que es 0.123761. A partir de ese resultado es que obtenemos el pH de aproximadamente 3. Menos logaritmo 3.11. Es decir, que es una sustancia ácida, ¿de acuerdo? No sé si quedó un poquito más claro, Carlos. Entonces, para el caso de ese cálculo, tengamos en cuenta que es el logaritmo negativo, es decir, menos logaritmo. Para Melanie me está diciendo cuál, me dices el sexto ejercicio. Listo. Entonces acá tenemos que tener en cuenta un factor clave que es de los factores de conversión, chicos. Para el caso de este ejercicio, les voy a empezar a compartir mi pantalla para que volvamos a recordar los factores de conversión. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar a cargar esta Word antes de empezar a compartir mi pantalla para que no se ponga lento el computador. Entonces, chicos, para el caso del cálculo del pH y el pOH, recordemos las fórmulas que encontramos ahí en el soporte audiovisual. A partir de la escala de 14, nos indican una fórmula que nos dicen que 14 va a ser igual a pH más el pOH. Es un poquito más sencillo, perdón, es un poquito más complejo si nos piden pH, porque tenemos que calcular primero el pH y a partir del pH calcular el pOH. Entonces, muchachos, en estos momentos voy a empezar a compartir mi pantalla. Para el caso del primer ejercicio, nos estaban pidiendo pH. ¿De acuerdo? Calcule el pH de esos gramos en esos litros de solución. A mí me está dando 3.11. No sé a ustedes cuánto les dio, chicos. Sí, profe, pues también yo sacándolo con 0.00077, pues también me da 3.11. Listo. Para el caso de Melanie, es que estábamos hablando con Carlos Melanie de las cifras significativas. Entonces él tenía un resultado diferente precisamente porque no utilizó las cifras significativas que yo estaba utilizando, que yo había utilizado. Entonces, muchachos, en estos Yo también momentos tengo voy a compartirles mi que pantalla. otra solución. Por eso pregunto que si lo que usted puso ¿Cuánto en te dio los a ti, Melanie? mensajes. O sea, me dio lo mismo, pero lo hice de otra manera. Ok, ¿cómo lo hiciste? No sé cómo explicar. Pero puse fue 7.6 por 10 menos 4. Ah, no, es exactamente lo mismo, Melanie. ¿Sabes qué es lo que estás trabajando ahí? Tú estás trabajando la forma resumida de ese valor, que es Ah, ok. trabajar con la potencia de 10, el exponencial, que O es sea que me ese quedó mismo bien. número exacto, ese mismo número que tú tienes ahí por 10 a la menos 4 es exactamente el mismo número. Estas son algunas propiedades de las matemáticas. Recuerdan que yo les había hablado de cuando queríamos escribir números o muy grandes o muy pequeños, que utilizábamos el exponente. Cuando ustedes multiplicaban por 10 a la menos, cuando tenían el exponente, perdón, por 10 a la elevado, y les aparecía un número negativo, quería decir que era muy pequeñito el número. Cuando les aparecía positivo, indicaba que era muy grande. Ok. Para el caso de Melanie, por ejemplo, ese número que yo les estoy escribiendo de 0.000761, para el caso de, para el caso de notación científica puede ser escrito como 7.61 por 10 elevado Menos 4. a la menos 4. Sí, Melanie. ¿Qué nos está indicando ese menos 4? Que hay 4 ceros antes de ese valor. Entonces es un número muy pequeñito, bueno, no tan pequeño, pero entonces esa potencia de 10, el multiplicar por 10, nos permite escribir esos valores tan pequeños o tan grandes de manera más corta.
Por eso esto se llama notación científica. Entonces, chicos, ya en estos momentos voy a compartirles mi pantalla para que vean para que empezamos a entender el ejercicio que me estaba preguntando Melanie, que era el ejercicio número 6. Entonces, chicos, está cargando. Mientras carga, voy abriendo entonces la ecuación acá en Word. Aún no se muestra mi pantalla, chicos, entonces. No sé si ya todos vieron su definitiva, chicos, o si quieren que la discutamos ahora. No, Exacto, profe, no la Melanie. hemos. 7.6 por 10 a la menos 4. ¿No la has visto aún, Melanie? No, señor. Listo, entonces, ¿te la, te la puedo compartir por acá o ¿Sí? luego? Melanie, tu definitiva parejo. Tu definitiva quedó en 8.4, ¿de acuerdo? Bueno, en 84. Ok. Listo. Listo, gracias. Bueno, no quiere cargar. Voy a salirme de la videollamada y vuelvo a ingresar para poder, para poder compartirles mi pantalla. ¿Qué está pasando? Para el caso de Carol, entonces, niña Carol, ya te comparto tu definitiva. Carol, tu definitiva quedó en 89. Ya aquí tengo el sistema, entonces espérenme un segundito, yo me salgo para poder compartirles la pantalla y ya vuelvo a ingresar. Con mucho gusto, Carol. Listo, muchachos. Voy a empezar entonces a ver si ya puedo compartir mi pantalla sin problemas. Mientras sigue grabando la videollamada. No sé, chicos, ocurre un problema a la hora de compartir mi pantalla, entonces creo que lo haré por el chat mientras tanto para poder avanzar con la explicación. Entonces, para el caso del ejercicio que me estaba diciendo Melanie, eh, en el documento 2 encontrábamos el punto sexto, que nos hablaban también de cantidad de sustancia en litros de solución. Y para este ejercicio encontrábamos que teníamos unos valores diferentes al ejercicio número 5. Encontrábamos que nos estaban solicitando el cálculo del pOH para el siguiente valor de gramos. Entonces, nos estaban solicitando el pOH para 507.703 miligramos de hidróxido de sodio, miligramos de NaOH. Y nos estaban diciendo que el valor del volumen eran 600 mililitros de solución. Acá teníamos que tener en cuenta tres cositas antes de arrancar. Debíamos tener en cuenta que nos están solicitando el pOH y nos están indicando
la cantidad de sustancia en miligramos y la cantidad de solución en mililitros. ¿Qué teníamos que hacer, chicos? Para el caso de este ejercicio teníamos que pasar estos 507.703 miligramos A a gramos gramos, y el ¿de miligramos acuerdo? el mililitros a litros. A litros, exacto. Entonces, si teníamos los 507.703 miligramos a gramos, ¿qué teníamos que hacer para ese primer factor de conversión? ¿A cuántos miligramos, perdón, sí, cuántos miligramos equivaldrán a un gramo? ¿Cuánto me les dio ese factor de conversión, muchachos? Recuerden, muchachos, entonces las equivalencias, chicos. Para el caso de un miligramo son equivalentes a 0.001 gramos, o lo que también quiere decir o indica que un gramo está constituido eh, mil, de 1000 miligramos, ¿de acuerdo? Entonces, para Creo que ese esa factor conversión me dio 0.50 508. listo, exacto, porque lo está aproximando. Entonces, ese factor de conversión, ¿cómo se hacía, chicos? 507.703, hacemos el factor de conversión y nos damos cuenta que lo multiplicamos por un gramo y lo dividimos entre 1000 miligramos. Ese factor de conversión nos da 0.507 gramos y ya con esos gramos tenemos el primer paso del ejercicio. 0.507 gramos. Eso es lo que equivale en miligramos, ¿de acuerdo? Para el caso de los mililitros a litros, hacíamos exactamente un factor de conversión en donde relacionábamos los mililitros con los litros. Recordemos que un litro es equivalente a 1000 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos los 600 mililitros, hacíamos un factor de conversión. ¿Cuánto me da 600 mililitros por un litro dividido 1000 mililitros? Me daría 0.6 litros, ¿de acuerdo? 600 por 1 y eso dividido por 1000 me da 0.6 litros. Ya teniendo los gramos y los litros, tenía que pasar esos gramos a moles. Para el caso de las moles, teníamos que calcular el peso fórmula del hidróxido de sodio o podíamos simplemente después de calcularlo rectificarlo con algún buscador o con algunas tablas de pesos moleculares, en donde me indican que el peso del hidróxido de sodio, el peso fórmula molecular es 39.997 gramos mol. Este valor se puede trabajar aproximado a 40. Entonces, a partir del valor de esos gramos, pasábamos esos gramos a moles, que era 0.5077 por un mol de hidróxido de sodio dividido su peso fórmula, que era 40. Eso me daba 0.0127 moles de NaOH. Y ya con esas moles y con el valor con el valor de los litros teníamos la molaridad. Eso lo dividíamos en 0.6. Entonces, para calcular la molaridad teníamos que esto era igual al número de moles sobre los litros de solución. Entonces tenemos que son 0.0127 moles de NaOH dividido en 0.6 litros de solución. Eso en molaridad me está dando 0.0211. Al ya tener la molaridad, el paso a seguir es aplicar los logaritmos
como lo hicimos en el primer ejercicio, y recordemos que ahí nos están pidiendo pOH. Entonces, para pedir pOH tenemos que tener en cuenta que podemos ir de pH al pOH, ¿de acuerdo? No sé si quedó un poquito más claro, Melanie, o si volvemos a repetir esta información. Entonces, No, sí, profe, ya. ok, entonces a partir de tener esa molaridad, calculábamos el pH. No sé cuánto les va a dar cuánto les da ese logaritmo negativo de esa concentración. Entonces lo mismo, menos el logaritmo negativo de esa concentración. Así se calcula el pH. Es igual a menos el logaritmo negativo de 0.0211. Pues, profe, A a mí mí me ese da pH, 1.77. exacto, a mí me está dando lo mismo. A mí me da 1.6746 el pH, ¿de acuerdo? Pero recuerden que no estamos calculando el pH, estamos calculando el pOH. Entonces tenemos que recordar la formulita que nos indicaron en el soporte audiovisual que les compartí, a partir de los logaritmos y de las potencias de 10, que salía una fórmula que me decía que 14 iba a ser igual al pH más el pOH. Entonces, ¿qué teníamos que hacer ahí, chicos? Despejar, reemplazar y calcular. ¿De acuerdo? Como me estaban pidiendo el pOH, el pH pasaba a restar, ¿cierto? ¿Recuerdan lo de las operaciones contrarias del despeje de ecuaciones? El Sí. pH está sumando, tiene que pasar al otro lado a restar para despejar pOH. Por eso me queda pOH va a ser igual a 14 menos pH. Reemplazando, ¿qué hacemos? Entonces pOH me va a dar igual a 14 menos el valor de pH que calculé, 1.6746. ¿Eso cuánto les da, chicos? 14 menos 1.6746. Ese, 12.32 me da a mí. listo. Ese es el pOH de esa solución, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros deducimos antes de haber hecho este cálculo, nos damos cuenta que ese ejercicio, en ese ejercicio nos piden que calculemos el pOH del hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una sustancia alcalina o básica. Eh, lo más probable y lo que tiene que ser es que el pOH de estas sustancias se encuentre en sobre 7, ¿de acuerdo? Recordemos que las sustancias alcalinas o compuestos alcalinos los encontramos a partir del pH 7 hacia arriba. Un pH 8, 9, 10, 11, 12, 13 o 14. El pH 2 es bastante alcalino o bastante básico. Y eso se da porque el hidróxido que estamos trabajando, el NaOH, es una base fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también les indicaba o les compartía un video de las sales y de los ácidos, para empezar a también entender el concepto de ácidos fuertes o de bases fuertes, que no son lo mismo. También encontramos en química ácidos débiles y bases débiles, que no tienen tanta capacidad de disociación. Entonces, chicos, así era ese punto, Melanie. Teníamos que tener en cuenta los factores de conversión. De igual forma, para el siguiente punto, que es un hidróxido de calcio, nos están dando ya los gramos, pero entonces el valor de la solución nos las están dando en mililitros, chicos. Entonces, simplemente teníamos que pasar esos mililitros a litros con un factor de conversión. Entonces, a partir de eso ya calculábamos el pH que nos estaban indicando. Entonces, chicos, no sé si tengan más dudas o inquietudes de la clase para poder ir finalizando esta videollamada.
Y no sé, creo que ya todos tienen su nota. Bueno, los que se conectaron en esta videollamada. Profe, Angie Daniela. Dígame, Carlos. bueno, ya pues en el séptimo, más o menos cuánto es o sea, lo que ahorita nos dio diferente, que usted le dio 36 punto algo, y a mí me dio 36, más o menos cuánto es en el 7. Para el caso del 7, el peso molecular del hidróxido de calcio ustedes lo pueden calcular teniendo en cuenta el peso atómico del calcio, el peso atómico del oxígeno y el peso atómico del hidrógeno. Pero entonces acá tienen que tener mucho cuidado porque el subíndice que se encuentra a la derecha en la parte inferior del OH me indica que hay dos OHs. ¿Qué me indica eso? Que hay dos oxígenos y que hay dos hidrógenos. Entonces, a la hora de calcular ese peso molecular, tengo que tener en cuenta el peso del calcio, el peso del oxígeno multiplicado por 2 y el peso del hidrógeno multiplicado por 2. Después de haber calculado, podemos escribir en el buscador hidróxido de calcio, peso molecular. Entonces, me están indicando aquí que el peso molecular del hidróxido de calcio es de 74 Debería, gramos mol. no debería dar Entonces, para tener en... 12.22, 14.26, ¿Cómo, Melanie? no sé, que debería dar 12.26, ¿no? El El que resultado final de la última. el resultado final del último, ok, debería dar similar. Claro, es una base, es un hidróxido. Los pHs que trabajan las bases o los hidróxidos son pHs alcalinos o básicos. Entonces, lo más probable es que encontremos un valor de pH sobre 10. Gracias, Melanie. Entonces, la niña Gualteros, en definitiva, en química, tuvo una nota de 8.4, Melanie. Listo, Melanie. Entonces, chicos, eh, voy a dejar de grabar. No sé si tengan más dudas o inquietudes respecto a los ejercicios. Los ejercicios de la tarea están un poquito, son similares, están un poquito más sencillos. Solo les puse estos primeros ejercicios de la actividad para que pudieran reforzar el cálculo de moles y para que recordaran las conversiones, para que las tuvieran muy presentes, ¿de acuerdo? Igual cualquier cosita podemos reforzar esos temas otra vez en la videollamada en la siguiente clase, si tienen más dudas o preguntas, para que por favor las hagan.